La Biblia dice en Mateo capítulo 18, verso 21 y 22, Jesús está hablando y les dice Jesús a sus discípulos. Entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. El principal punto que tenemos que partir el día de hoy al hablar del perdón es que perdonar no es una opción. Perdonar es un deber sagrado que Jesús nos demanda. Es decir, si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, Dios nos llama al perdón. Dios nos llama a perdonar a los demás. Pero voy a quitar falsos conceptos acerca del perdón, porque hablando del perdón, cuando yo era niño, a mí se me enseñó que como cristiano yo pedía perdón por mis pecados y los confesaba y decía: Señor, perdóname porque hoy le robé a mi mamá 5 pesos. Y que Dios era un Dios tan amoroso que te perdonaba. Pero al siguiente día tú llegabas y le decías: Señor, perdóname porque ayer yo le robé 5 pesos a mi mamá en las maquinitas. Y que Dios ya no se acordaba de ese pecado porque ya te lo había perdonado. Y déjame decirte que eso es un mito, porque estamos poniendo a Dios como una persona olvidadiza. Y necesitamos partir del precepto de que Dios es omnisciente. Es decir, Dios lo sabe todo. Dios es: yo soy el que fui, dice, el que es. Yo soy el pasado, el presente y el futuro, y Él lo sabe todo. Y entonces muchas veces nosotros relacionamos que Dios se olvida de nuestro pecado, de nuestro pasado, porque Él es un Dios santo y no tiene nada que ver con el pecado. Creo que son dos cosas distintas. Dios no puede interactuar con el pecado, pero recordemos que el que pecó fuiste tú, no Dios. ¿Me explico cómo? Entonces, por ende, Dios no está interactuando con el pecado al recordar tu pasado. Todos creemos esto porque hemos leído algunos versículos. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y esto es lo que nos gusta: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Hebreos capítulo 8, verso 12. Si lo tiene, acompáñeme. Hebreos capítulo 8, verso 12 dice en la Reina Valera contemporánea: seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Y luego Salmo 103, verso 11 nos dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y Miqueas 7:19, que este es el que muchos de nosotros lo agarramos, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, cuando la Biblia habla de que Dios va a recordar algo, de que si lo recuerda o no lo recuerda, no se refiere a la misma palabra que tú y yo usamos cuando no nos acordamos de las llaves. La palabra recordar en el original, en el hebreo original, viene de renovar. Entonces, acordarse en estos versículos no se usa en el sentido de que a Dios se le olvidó algo, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Dios no se acuerda de tus iniquidades, Dios no se acuerda de tu pasado. Ahora, yo sé que hay algunos que esto ahorita les está chocando, y yo les voy a decir ahorita bíblicamente cómo es lo que les estoy explicando. Aguánteme tantito. Acordarse en ese sentido no se refiere a que Dios se le olvidó algo. Se refiere en el sentido en que Dios va a renovar su obra en la persona o en la situación de la que se trate. Usted, al leer la Biblia, podrá encontrar muchos versículos en los que dice: y Dios se acordó de fulanito de tal, ¿no? Ejemplo: Dios se acordó
del pacto que hizo con su pueblo en Éxodo. Dice, eso nos está diciendo que a Dios se le había olvidado el pacto. Porque si es sí, entonces tendríamos una discusión teológica. Pues entonces no, que Dios todo lo sabe. ¿Me explico? Dios se acordó de Ana. Dios se acordó de Raquel. En Génesis capítulo 8 verso 1, si quiere buscarlo, dice: y se acordó Dios de Noé. Después de 5 meses de diluvio, llegó el ángel Gabriel y dijo: Señor, se te olvidó que tienes a Noé y la tierra en diluvio. Ay, me acordé. No, Dios tenía muy presente lo que estaba sucediendo. Pero la palabra acordarse en la Biblia no se refiere a que a Dios se le olvidaron las llaves. No, se me olvidó cerrar la llave y la tierra se inundó. Ay, se me olvidó Noé. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Es decir, Dios renovó su obra en la vida de Noé. Cuando tú veas la palabra acordarse, generalmente en el contexto vas a ver que está renovando algo Dios. Dios se acordó de Raquel. Dios se acordó de Ana para darle un hijo. Le estaba renovando. Dios se acordó de Sara. Dios se acordó del pacto que tenía con su pueblo. Estaba renovando el pacto. No es porque a Dios se le haya olvidado el pacto. Y entonces nosotros necesitamos entender que el perdón ante Dios no implica que Dios no guarda memoria de lo que hemos hecho. De hecho, en Apocalipsis dice que nosotros en algún día estaremos delante de Dios y será presentado todas las obras, buenas o malas, que hicimos en la tierra. Entonces eso choca con el hecho de decir que Dios se olvida de nuestros pecados. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir la Biblia entonces cuando habla de que Dios no se acuerda más de nuestros pecados? Lo que quiere decir la Biblia significa que Dios ya no reacciona ante los pecados que hemos cometido. Que esos pecados ya no serán una causa de separación entre Dios y nosotros. Que no serán motivo de su ira. Cuando Dios dice que ya no se va a acordar de nuestros pecados, es que han desaparecido de nuestra cuenta. Eso es gracia. Pero eso no significa que Él no pueda recordar todas las cosas que hemos hecho, porque tenemos un Dios omnisciente que no se olvida de las cosas. Entonces tenemos que romper el mito de que perdonar es olvidar, porque si delante de Dios perdonar no significa olvidar, perdonar significa liberar. Y Dios dice: yo te libero de la culpa de las cosas que hiciste, pero no significa que ya se borraron. Eso es una situación que ahorita nos pone nerviosos, porque a nosotros nos es fácil andar en la vida como si las cosas ya no existieran. Y ese es un grave problema, porque muchos de nosotros caemos en pecado, y perdón que lo diga tan directamente, y estamos esperando que no haya una consecuencia del pecado. Y decimos: Señor, perdóname, la regué, por favor, haz de cuenta que no pasó nada. Y decimos: Dios es tan lleno de gracia que no pasó nada. Y ahorita te voy a platicar la historia de David, donde vamos a entender el perdón de Dios en 2 dimensiones: en la dimensión eterna y en la dimensión terrenal. El problema con el hecho de que perdonar es igual a olvidar es que cuando el perdón se vuelve sinónimo de olvidar, nosotros podemos pasar por 3 cosas. Nosotros creemos que el perdón es igual a olvidar y Dios se va a olvidar. Tarde o temprano van a hacer en tu vida un enojo con Dios, porque va a ser muy fácil que te desilusiones, en especial si tú crees que tu perdón debería haber sido quitado todo el pecado y todas las cosas que hiciste. Imagínate una persona que tiene, voy a poner el ejemplo de un joven que tiene relaciones fuera del matrimonio, antes de casarse, un joven, y de repente le dice: Señor, perdóname, anoche la regué, tuve relaciones, por favor, Padre, perdóname. Y dice: para Dios perdonar es olvidar.
Y él dice, ya la hice. Y a los 3 meses toca la puerta la muchacha y le dice, ¿qué crees? Estoy embarazada. El problema con ese pensamiento es que van a tener un enojo con Señor, pues no que me habías perdonado. ¿No les ha pasado eso? ¿Están conmigo? Lo voy a poner en el plano terrenal. Yo llego y un día insulto a Alma y le digo, vieja fodonga, no hiciste hoy de comer. Y la insulto y me peleo con ella. A ella le causa una herida en el corazón. Ella tiene el derecho de herirse porque su marido, su esposo, su mejor amigo le está diciendo vieja fodonga. Y eso es algo sencillo, ¿no? Lo voy a poner en el tema más fuerte. Cuando un hombre le es infiel a la mujer, cuando un hombre la golpea, cuando un hombre golpea a los hijos, cuando nos vamos más fuerte, ¿verdad? ¿Están conmigo? Y yo llego y le digo, perdóname. Y al día siguiente yo quiero que ella me trate como si nada hubiera pasado. Y le digo, perdonar es olvidar. Y eso mete en conflicto a la persona que está de aquel lado. Para mí es bien fácil, porque yo fui el que agredió y a mí me conviene que se olvide. Pero para la persona agredida, hoy mujer, ¿sanas así inmediato? No. Cuando tu mujer te insulta, hombre, te falta el respeto, ¿sanas inmediato? No. Entonces, perdonar no significa olvidar. Es más, se me hace que es hasta un pensamiento muy injusto para la persona agredida. ¿Qué culpa tiene la persona agredida? ¿Qué culpa tiene Alma si ese día se le acabó el gas? Llegaron los del gas, lo cortaron porque a mí se me olvidó pagarlo y no pudo hacer comida. Ella no tiene la culpa de que yo llegue molesto y la insulte a ella. ¿O sí tiene la culpa? No. Pero ahora ya la pongo en un plano más difícil. Me tiene que perdonar y además tiene que olvidarse. Y eso es como muy cómodo. Eso sucede mucho cuando nosotros percibimos la gracia como algo que nos da permiso de pecar. Señor, perdóname, yo sé que la regué. Volví a ver a la secretaria después de 30 veces de que ya te la viste muchas veces. Ya te la cenaste, ¿no? La secretaria y la ves y lo, Señor, perdóname mis ojos, por favor. Y tú te arrepientes, pero no haces nada. Deja de verla. Siéntate en otro lado. Voltéate y luego a los 5 minutos estás, otra vez, Señor, pero es que yo no tengo la culpa que ella se viste así. Y entonces queremos suponer que no hay una consecuencia. ¿Me explico cómo? Porque nos conviene pensar así. Es más, es peligroso pensar así. Hoy en día muchas iglesias se fundamentan como pilar en este pensamiento y dicen, ya tenemos un Dios de gracia, tenemos un Dios que todo perdona, pero se nos olvida lo que dice la palabra de Dios. Entonces eso puede crear enojo con Dios y puede crear expectativas irracionales. La otra persona debería superarlo y simplemente seguir adelante. Es bien difícil. Mi esposa y yo hemos ministrado matrimonios que han tenido problemas de infidelidad. El problema no es reconocer o que el hombre reconozca la infidelidad. Déjame decirte algo. En la experiencia que hemos tenido, la parte más difícil es que el hombre permanezca. Porque yo le digo, Dios te perdona, tu mujer te perdonó y además de que te perdonó, te dio gracia y te está dando la oportunidad de que regreses a la casa. O sea, debes de estar súper agradecido. Bésale los pies a tu mujer, yo les digo. Pero además, le digo, número 2, tú necesitas restaurar la confianza en ella. Y hay hombres muy dignos que me hablan a los 2 días y me dicen, no, carnal, no se puede. Le digo, ¿por qué? Ahí está otra vez con sus celos, quiere ver el celular. ¿Qué le pasa? Pues no, que me perdonó. Y nosotros creamos una idea equivocada del perdón. Y entonces ahora
nos volvemos en jueces y decimos: oh, tú me perdonaste, a ver, eso trabájalo tú, es tu problema. Pobre la mujer, porque ahora tiene que perdonar al marido y ahora está cargando con el peso de que ahora ella es culpable de no perdonarme y no olvidarse de las cosas. Eso es una expectativa irreal, es una expectativa injusta. Yo les tengo que decir a los hombres y les digo: oye, no, espérate, tú tienes que restaurar, y esta restauración puede tardarse el tiempo que sea necesario. Puede tardarse 6 meses, eso depende de ella y de qué tanto tú trabajes en la confianza y en retomar la confianza de ella. Y al revés, también funciona al revés. O sea, hay mujeres que ahorita son las que cometen el adulterio y queremos que el hombre, ya que se aliviane el gordo, pues ya, hombre, ya le dije que sí fui, ¿y qué? Sanar lleva tiempo. El perdón es una decisión que luego se desarrolla a través de un largo proceso. Tenemos hermanos aquí en la iglesia, 2 hermanas que identifico, que son psicólogas y trabajan con esta área. Y de veras, créanme que muchos quisiéramos que el perdón fuera un acto de magia y que se borre el pasado. Como si Dios dijera: ándale, pues te voy a regresar atrás y ya no lo hagas. Cuando estés a punto de pecar, no lo hagas. Y quisiéramos que no hubiera consecuencia. Quisiéramos que no nos librara de la consecuencia el perdón. Pero el perdón nos libera. El perdón restaura un puente. Más sin embargo, hay una confianza que tenemos que restaurar. La Biblia está llena de instrucciones acerca de la restauración. Muy llena. La última expectativa mala que puede generar el pensar que el perdonar es olvidar es darte por vencido. Porque tú quieres andar en la vida y de repente vas bien, estás echándole ganas en tu caminar, en tu proceso de santificación, y de repente vuelve la memoria de las cosas que hiciste en el pasado y dices: ¿qué pasó, Dios? Pues no, que ya me habías perdonado, estos pecados no se me quitan, esto no puede ser. Y entonces nos desilusionamos y decimos: no, ya mejor me doy por vencido, total, Dios no me perdonó, o total, mi esposa no me perdonó. Y nos damos por vencidos y tendemos a desilusionarnos. Necesitamos comprender que perdonar no es olvidar. La Biblia no enseña eso. ¿Cómo es la forma en que Dios nos perdona? Pues Segunda de Samuel capítulo 12, vaya a su Biblia, por favor. Saque el teléfono. Todos hemos escuchado y hemos leído la historia del rey David cuando pecó con Betsabé. Y fue tal el pecado con Betsabé que lo llevó a maquinar la muerte de uno de sus soldados. Y en el capítulo 12, versículo 10, David es confrontado por el profeta, ¿se acuerdan? Y entonces cuando llega el profeta Natán y le empieza a platicar la historia de un hombre, David, de una manera muy como muy digno, dice: qué mal ese hombre, ¿no? Y entonces el profeta Natán le dice: ese hombre fuiste tú hiciste esto que te estoy platicando. Y fíjate lo que dice el verso 10, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y mira lo que le dice el profeta a David: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Le ponemos nombre a esa profecía que le estaba dando el profeta? ¿Quién fue? Absalón. Absalón tomó a las mujeres de su papá y tuvo relaciones con ellas delante del pueblo. Y luego dice el verso 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Qué alivio. Dios le está perdonando. Y dice: Dios te perdonó.
Y cuando David oye lo que Natán le dice, David empieza a tener un arrepentimiento en su vida genuino y dice: he pecado contra el Señor. Y yo me imagino que cae de rodillas y pide perdón, y el profeta le dice: hey, Dios te perdonó, no vas a morir, porque la paga del pecado es, Dios ya te perdonó. Y David dice: wow. Y entonces dice, verso 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo que le nació del pecado de Betsabé murió, y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Verso 16: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Qué significa estar acostado en tierra? Estar acostado en tierra para los judíos significa el más alto grado de humillación que un judío puede tener. Cuando un judío se ponía así, era: haz con mi vida lo que quieras, puedes matarme si tú quieres. Este era es el más alto grado de humillación. Y David se humilló hasta lo más profundo que un judío podía humillarse. Y hay algunos de nosotros que cometemos pecado. Perdón, amor, yo lavo la ropa. No me pegues esta noche, por favor. Y hay algunos de nosotros que cometemos pecado y decimos: ah, no, ella quiere que le dé mi celular, ¿dónde está mi privacidad? Ah, no, él quiere que le diga dónde voy cada rato que voy. Pues ¿dónde está mi privacidad? Tu privacidad se terminó cuando tú quebrantaste el pacto que hiciste con Dios o con tu esposa. ¿Te sigo? ¿Está conmigo, iglesia? ¿O le predico de la fe? Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Ahora, cuando tú realmente estás viviendo un genuino arrepentimiento, ni ganas de comer te dan. ¿A poco no? Estás tan triste, tan derrotado. Fallé, pequé contra Dios. Estás tan acongojado que ni ganas de comer te dan. Como cuando estás enfermo. Mi mamá decía que enfermo que come, y que el diablo se lo crea, ¿no? Hay muchos que dicen: Señor, perdóname, Padre, por favor. Y ya de repente andan: fiesta, fiesta. Y no se les nota un arrepentimiento genuino. David tuvo un arrepentimiento genuino. Verso 18: al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Y ellos les respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Ahora quiero hablarte de cómo funciona el perdón bíblico. Aquí lo podemos ver en esta historia. El perdón bíblico, cuando Dios nos perdona, funciona en dos esferas, por así decirlo: en lo eterno, en lo espiritual, en lo eterno y en lo terrenal. El perdón de Dios en lo espiritual nos trata como borrón y cuenta nueva. En lo eterno nos da gracia para continuar con el acceso delante del Padre. Nos habilita para poder tener una relación con Dios. Cuando tú pecas, tú te separas de la relación con Dios, y cuando tú pides perdón y le dices: Señor, perdona mis iniquidades, perdona mi pecado, la relación se restaura en lo espiritual y en lo eterno. El perdón de Dios nos
nos hace que las consecuencias eternas desaparezcan. Verso 13, Natán le dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no vas a morir. David no dejó de ser rey. Dios le perdonó el pecado, pero lo siguió dejando como rey. Sin embargo, te tengo una noticia: en lo terrenal las cosas son un poco diferentes. El perdón de Dios raramente o casi nunca quita las consecuencias terrenales. Porque muchos de nosotros queremos acudir al perdón de Dios pensando que Él va a quitar nuestras consecuencias en la tierra. Y si nos acercamos con ese pensamiento, tú vas a terminar molesto con Dios. Vuelvo al ejemplo del joven que tiene relaciones, o del casado que tiene relaciones con otra mujer, y de repente resulta que la otra mujer está embarazada. ¿Qué pasó, Dios? Salud, ¿no que me habías perdonado? ¿Qué pasó, Señor? Cuando de repente pecamos, llegamos con Dios y le decimos: pues es que mi esposa, ¿por qué sigue herida? Pues no, que me perdonó, ya que lo olvide, que se lave las ropas y que adelante, vamos a echarle ganas. Ese es el grave problema si percibimos el perdón como algo que quita las consecuencias. Te hago una pregunta: Dios perdonó a David, pero las consecuencias permanecieron. Muchas veces nosotros vamos a cosechar consecuencias de nuestros pecados. Y hay gente que me dice: no hay consecuencias. Sí hay consecuencias. A lo mejor algunas no se ven, pero para empezar, tu relación con Dios se rompe. Esa es una grave consecuencia. Por esa consecuencia ya deberías de estar sufriendo. ¿Por qué? Porque estás sin tener comunión con el Padre, porque estás manchado con tu pecado. Y dice la palabra que Dios no puede convivir con el pecado. Jesús lo dijo bíblicamente: si tú y tu mujer están de pleito, ve y arregla las cosas. ¿Por qué? Porque tus oraciones ni siquiera van a pasar el techo de este lugar. No van a traspasar tus oraciones. Estás bien enojado con tu mujer. ¿Cuántos no le han pasado? Perdón que hable más a los hombres, pero pues soy hombre, ¿no? O a las mujeres: mugre gordo, me cae re gordo, ya que se largue. Y empiezan las mujeres y luego llegan: Señor, por favor, Padre. La Biblia dice que estás gastando saliva, porque esas oraciones no traspasan el techo. Eso dice la Biblia, ¿no? Entonces necesitamos entender cómo Dios trabaja el perdón en nuestra vida. No podemos pensar que el perdón nos libera de consecuencias. Lo que hace es que nos da una segunda oportunidad con Dios. El perdón implica liberar a otro, y Dios nos libera de las consecuencias eternas para poder tener una relación con Dios. Pero no siempre las consecuencias terrenales van a ser liberadas. Y aquí se va a romper el mito, porque muchos nos enojamos con Dios o con nuestra pareja porque queremos que las consecuencias no vengan a nuestra vida. Es bien difícil ser confrontado. Es bien duro cuando te encuentran. Pobre David, no la pasó nada bien. Cuando llegó el profeta le dijo: hey, cuando el pastor te habla a la oficina y te dice: ven, campeón, tu esposa habló conmigo. Ay, esa mujer chismosa. ¿Y ahora qué le dijo, pastor? No, nada, nomás me dijo que estaban bien. Ah, sí estamos bien. Ahora sí, ven para acá. Dios es un Dios de perdón. Aunque David había fallado, debía librar esas consecuencias. Se le reveló su hijo. No construyó el templo, lo construyó su hijo Salomón. David anhelaba construir el templo. Él anhelaba hacer el templo para el Señor, pero no lo hizo. Le tocó a su hijo a causa del pecado, pero Dios le perdonó. Tuvo consecuencias. Su hijo violó a su hermana. Su hijo se acostó con todas sus mujeres. Su hijo lo persiguió para matarle.
pero siguió siendo rey. Dios le perdonó, pero las consecuencias no fue librado. Y necesitamos comprender eso. Ahora, Dios ofrece una genuina oportunidad de restauración. Cuando nosotros nos confiamos en que Dios me perdona y a Dios se le olvida, y con Dios no hay ningún problema, nuestros puntos débiles tarde o temprano van a volver. Un amigo me decía, ¿me puedes ayudar en el piano, David? Un amigo me decía que cuando estás triste, así deprimido, la depresión, gracias. Me dice, la depresión es como un perro que tienes atado. Si tú lo tienes que vigilar todos los días y lo tienes que cuidar, porque es algo con lo que vas a lidiar, y de repente tienes que ver que esas cadenas estén muy bien amarradas para que ese perro no se suelte un día, porque el día que tú lo descuides, ese perro se va a soltar y te va a devorar. Hablando de la depresión, dice, la depresión puede llegar un día si tú te descuidas. ¿Qué tienes que hacer? Mantenerte en comunión con Dios y estar orando todos los días y decir, Señor, ayúdame a cuidar ese perro. Y de repente nosotros tenemos que ver así nuestros puntos débiles, porque nosotros muchas veces caemos en el punto de decir, Dios ya me perdonó, pero a lo mejor Dios te perdona de algo que tú haces cada día y cada día. De repente te encuentras viendo páginas pornográficas y vas y le pides perdón a Dios y dices, Señor, no puedo estar viendo esto. Pero te descuidas porque dices, Dios es tan lleno de gracia que me perdona. Te voy a hacer una pregunta, ¿te perdona? Sí, porque Dios es lleno de gracia y nos perdona. Pero eso no quiere decir que tú vas a andar por la vida navegando en internet, que al cabo Dios ya te perdonó. Tú tienes que encargarte de cuidarte y de mantener a ese perro bien atado y decir, porque si me descuido me va a volver a comer. Y necesitamos nosotros entender que cómo funciona el perdón bíblico, pero también necesitamos aprender a perdonar. Jesús le dijo a Pedro, no te digo 70 veces, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Nosotros tenemos que aprender a perdonar de la manera bíblica. Ahora voy a tocar la otra parte. Número 1, para aprender a perdonar de la manera bíblica es no lleves cuentas. Y aquí quiero hablarle a las mujeres, porque las mujeres son muy buenas llevando las cuentas. Para que tú puedas perdonar bíblicamente, tú tienes que olvidarte de llevar las cuentas acerca del perdón. Mira, Saulo Favela, esta es la 4ª vez que te perdono de lo mismo. Cuando Jesús le estaba diciendo a Pedro, perdonarás hasta 70 veces 7, esta era una alegoría de exageración y de decir, deja de tomar las cuentas. 70 veces 7, 7 por 7, 49, 469. Y empiezan a hacer, los matemáticos ya empezaron a hacer cuentas. Pero generalmente te voy a decir una cosa, cuando hacemos cuentas, somos muy buenos contándoles a ellos las veces que han fallado, pero somos bien malos contándonos a nosotros las veces que hemos fallado. Como que somos matemáticos medio raros, matemáticos convenencieros, matemáticos cruzazuliños. Como ahora el Cruz Azul está bien, ya salieron todos los del Cruz Azul. De corazón el Cruz Azul. Tenemos una habilidad asombrosa para desarrollar y manejar nuestras cuentas a la manera que a nosotros nos gusta. ¿No nos ha pasado la tentación de juzgar al hermano que ha caído en pecado? Eso es porque somos matemáticos medio raros, porque tendemos a juzgar el pecado del otro, pero se nos ha olvidado que nosotros también pecamos y que nosotros también fallamos. Somos bien buenos criticando y diciendo, el de la alabanza pecó, por eso lo bajaron. Pero tú también, el problema es que el de la alabanza se ve aquí arriba y tú ahí abajo no. Y necesitamos aprender a perdonar a la manera en que Dios perdona. Dios no saca cuentas de las veces que te perdona, esa es la ventaja. Dios te dice, te perdono, otra vez lo volviste a hacer. Probablemente haya consecuencias de tu pecado. Probablemente una consecuencia es que tengas que restaurar la relación en tu familia, tengas que restaurar la confianza. Pero necesitamos olvidarnos de las cuentas
y deberíamos de seguir perdonando. Para los hijos de Dios, el perdón es un mandato. Escúchame bien, tú que es difícil que perdones, tú que no has querido perdonar, al día de hoy llegaste a esta reunión y hay situaciones que no has perdonado de tu papá, de tu mamá. Hay situaciones en el pasado que no has perdonado. Para los hijos de Dios, aún a tu esposo, cuando tu esposo te dice perdóname, cuando alguien se acerca y te dice perdóname, nosotros tenemos como mandato el perdonar. Nosotros no somos quien para decir que se gane el perdón. Estamos malinterpretando las palabras. La persona no se gana el perdón, la persona se gana la confianza. Pero el perdón tú se lo tienes que dar, porque Dios es como si te dijera: no, gánate el perdón, chiquito. Entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la obra de Jesús en la cruz? Nosotros como hijos de Dios tenemos el mandato de perdonar a nuestros hermanos. Y hay una parábola que Jesús usó en Mateo capítulo 18, verso 23. Con esto voy a ir cerrando. Dice: por lo cual el reino de los cielos, fíjate lo que está diciendo Dios, así funciona el reino de los cielos, así funciona la relación de nosotros con ustedes, los seres humanos. Así funcionamos en el cielo. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Diga conmigo 10,000. A los que nos gusta contar, ahí están 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, a ver si no te suena familiar esto, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Padre, perdóname. Alma, perdóname, te he fallado. Hijos, perdónenme. Amigo, perdóname, te he fallado. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. ¿Cuántos no le damos gracias a Dios por la gracia y la misericordia de Dios? Le soltó y le perdonó la deuda. Si Dios no se olvidara, si Dios se olvidara de nuestros pecados, aquí te va a dar una clave muy importante. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Ni siquiera era la 10ª parte de lo que le debía él al rey. Y haciendo de él, es decir, agarrándole, le ahogaba, así como el de: óigame, no. Y le decía: págame lo que me debes. Lo agarraba y le decía: págame lo que me debes. Y en el 29 dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estremecieron mucho y fueron y lo refirieron a su señor todo lo que había pasado. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Entonces, Dios se acuerda o no se acuerda. Dios sabe lo que nos ha perdonado. Dios sabe lo que nos ha perdonado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase. Entonces, ¿Dios se olvida o no se olvida? No. Dios sabe lo que nos ha perdonado. Dios sabe lo que éramos antes de Él y después de Él. Dios sabe nuestras fallas. Dios sabe nuestros puntos débiles. Dios sabe en qué hemos fallado, en qué hemos pecado. Pero Dios ahora no nos ve como las fallas que tenemos. Dios nos ve por la sangre de Cristo y dice: tienes fallas, pero has venido y me has pedido perdón. Has acudido a Jesús para que yo te perdone, y ahora no te veo a ti, veo a Jesús en ti. Y ya no hay deuda que pagar. Pero entonces el verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Como hijos de Dios estamos obligados
por mandato divino a perdonar al que nos ofende. El Señor, enojado, le entregó para que pagase todo lo que debía. No podemos rehusarnos a perdonar a otros. No podemos rehusarnos a perdonar a nuestro cónyuge. No podemos rehusarnos a perdonar a nuestros hijos, aun cuando nuestros hijos nos defraudan. No podemos rehusarnos porque simplemente Dios ya nos perdonó a nosotros. Tú necesitas dejar de llevar las cuentas del perdón, pero además necesitas un espejo antes de perdonar. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha experimentado el perdón de Dios, la gracia de Dios, no puedes vivir sin perdonar a los demás. Necesitas aprender a perdonar a los demás. No te rehúses al perdón. No tiene nada que ver con la confianza. El perdón nos permite dejar de lado toda amargura y todos los planes de venganza que tenemos. Sin embargo, no hace que alguien se vuelva digno de confianza. Escúchame lo que te digo. El perdón es una cosa, pero la confianza es otra. La confianza debe ganarse. La confianza se tiene que restaurar. En ocasiones el que lastima cree que si se le perdona, las cosas deben olvidarse y que automáticamente la confianza está restaurada. ¿Qué pasa si lo volteamos y al que te lastimaron fue a ti? Cambia, ¿no? Cuando tú llegas y le dices, ya me perdonaste, olvídalo. A ver, ¿y si es al revés? Si es tu esposa la que te fue infiel, órale, hombre, perdónalo, hombre, ya, olvídate. Oh, los hombres somos más sangrones para perdonar. ¿Sí o no? Sí. Los hombres a veces que son infieles dicen, pues perdóname, vieja, ya, hombre, y todo. Pero ¿qué tal y si fuera al revés? Si fuera tu esposa la infiel y que yo te dijera, ya la perdonaste, olvídate, hermano, ya, mañana estás bien. No funciona, no funciona así. Hay que restaurar el puente de la confianza. Hay que trabajarle en la restauración. Hay que volvernos a ganar la confianza. Ahora estoy tocando un tema muy difícil, que es la infidelidad. Pero ¿qué tal los hijos cuando le fallan a los papás? Ay, papá, ya me perdonaste. Hay que trabajar en la confianza. Gánate de nuevo la confianza de tus papás. Se perdió, estás perdonada. Sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi hija, pero gánate la confianza, ¿o no? Y hay algunos papás que se sienten mal y dicen, ay, es que ¿cómo me voy a portar así con él si ya me pidió perdón? Pues necesitas darle una lección, porque si no, ese muchacho no va a entender el perdón de Dios. Por eso se aplica la disciplina, por eso se aplica la restauración. Por eso muchos no vienen al pastor cuando son líderes y dicen, la regué con mi esposa, y de repente le digo, oye, no, carnal, si te pasaste, le dejaste el ojo muy morado, va a haber una disciplina en la iglesia, no te puedo poner a tocar el piano así. Vas a descansar un mes. La disciplina no nos gusta, pero es parte del proceso que tenemos que vivir. A todos nos gusta que nos diga Dios, sí, no te preocupes, campeón, échale ganas, no pasa nada, gordo. Es que el perdón lo estamos entendiendo de una manera equivocada. Necesitamos aprender a perdonar como Dios quiere. Probablemente tú no sientas perdonar, pero tú tienes que entregar ese sentimiento a Dios. Pide que sea Dios el que trabaje en tu corazón. Pide que sea Dios el que me diga, enséñame a perdonar como tú perdonas. Enséñame a ver la situación como tú la ves. Ayúdame, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a ir ganándome la confianza de Él. Ayúdame a ir ganándome la confianza de ella o de él. Cuando tú le extiendes el perdón a aquellos que no tienen excusa o que simplemente no lo merecen, tú te pareces más a Jesús, porque Jesús así nos perdona a nosotros. Y número 2, para aprender a perdonar, recuerda de dónde Dios te sacó. A veces, amados, se nos olvida de dónde Dios nos sacó y nos creemos los seres más dignos de criticar y de juzgar a otros. Jesús dijo, antes de sacarle, ¿qué?
la paja al ojo de tu hermano, sácate la viga de tu propio ojo. Es decir, cómprate un espejo y mira lo que tú has hecho antes de poder juzgar al otro. Es que la cárcel, que se pudra en el infierno. Disciplínalo, pastor. Que la ira del Señor caiga sobre él. ¿No te acuerdas cómo eras tú? Es más, ¿no te acuerdas lo que haces tú en la mañana, lo que hiciste ayer, los pensamientos que tuviste, a la persona que viste de una manera inmoral? No, pero él sí cometió el acto. Hey, papá, pero ante Dios, si ya lo pensaste, es como si hubieras cometido el acto. Eso te pone en la misma posición. Y necesitamos cambiar nuestro pensamiento. Necesitamos cambiar nuestra percepción acerca del perdón. No como una actitud de con miseria, de decir, yo soy un miserable, no, yo todo el tiempo ando pecando. Pero sí de una persona que entiende el valor del perdón que Dios me dio. Y es muy bueno de repente echar una mirada a lo que Dios nos sacó y decir, Padre, gracias. Gracias, porque yo no era digno de recibir la salvación. Y eso hace personas agradecidas, porque recordamos de dónde Dios nos sacó. Recordamos que no éramos dignos. El otro día me escribía un hombre y me decía, hoy estoy recordando el milagro que Dios hizo en mi hijo. Es bueno recordar lo que Dios hace. Es bueno recordar de dónde Dios nos sacó. No para decir, ay, quiero volver al pasado, sino para decir, de allá Dios me sacó. Es un Dios que hace milagros. Es un Dios que perdona a los pecadores. Es un Dios que restaura. Es un Dios que puede restaurar mi vida, puede restaurar mis pensamientos. Es un Dios que me da la capacidad de restaurar a mi familia, de restaurar a mi esposa, de restaurar a mis hijos. Es un Dios tan lleno de gracia, porque puedo ver, y de repente cuando el hermano cae, tú dices, por su gracia yo no he caído. Y entonces llegas con el hermano, vente. Cuando el hermano cae, ponte de rodillas. A veces somos de los que, pecador. Pero cuando tú te ves ante los ojos de Dios y dices, Dios me perdonó a mí, puedes tener la capacidad de agacharte a donde Él está y ayudarlo a levantar y decir, aquí vas a tener un amigo, porque yo sé lo que es esto. Yo sé lo que es pasar. Yo te voy a ayudar a que te ganes la confianza de tu esposa. Yo te voy a ayudar a que te ganes ¿cómo? Orando por ti, preguntándote cómo estás, animándote, y no juzgando al hermano y decir pecador, porque entonces no hemos entendido, amados, el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando una persona ha sido realmente perdonada, puede abrazar a los otros. Con esto cierro. Colosenses capítulo 3, verso 3, verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Yo te quiero preguntar algo. La persona que te hiere, la persona que te lastima, cuando vas en el mall, el infeliz que se te mete y te gana el estacionamiento, ¿merece perdón? A veces dices no. Pero ahora te voy a voltear la pregunta. ¿Tú mereces perdón de Dios? Ay, híjole, es que soy bien bueno yo. No, es por su gracia que nos perdona. Es el favor de Dios sobre nosotros. Es su gracia la que restaura el puente en nosotros.